a todas y todos. Hoy con gran alegría felicito a mi compañera Cristina, presidenta de este congreso, y a toda la mesa directiva. Y en este inicio nos permitimos desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante esta 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción segunda de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167, fracción segunda, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 274 del Código Penal del Estado de Guanajuato, con base en lo siguiente. A pesar de la transición hacia un sistema penal oral acusatorio, la sociedad en general continuamos pensando que la respuesta a los distintos problemas de carácter delincuencial que se presentan en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro estado, es la prisión. En algunos casos podemos preguntarnos si todo lo que es una falta pareciera un delito y si todo ello debe de ser sancionado por prisión. Pongo un ejemplo. En la sociedad, muchos sujetos nos molestan porque producen ruido por el uso de pirotecnia o de música, y con ello nos referimos que la sociedad pues busca a veces la más alta de las penas, la prisión. Pero como ya se mencionó, la punibilidad, de acuerdo con la doctrina en el derecho penal, solo puede ser utilizado por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos tutelados. Sin embargo, igualmente cierto es que una vez que se ha llegado a la solución penal para una conducta, esta debe de formularse de manera tal que las consecuencias jurídicas planteadas sean operantes y eficientes. De acuerdo con un estudio de opinión realizado por la Organización de la Sociedad Civil Cero Impunidad, la gran mayoría de las personas entrevistadas considera que todos los delitos se deben sancionar con cárcel y los imputados de un delito deben permanecer en prisión mientras se averigua que lo cometieron, demostrando con ello que México continúa con una visión punitiva respecto al combate a la impunidad y a la procuración de justicia, percepción que va en aumento año tras año, ello a pesar de que, como ya se mencionó, desde el 2016 se implementó a nivel nacional el sistema de justicia penal acusatorio. En todo el país, desde el 2018 a la fecha, se ha incrementado de manera exponencial la violencia, de acuerdo a las cifras que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos reporta, y no ha sido posible superar esta violenta espiral cuyas causas son multifactoriales. Para ello, sabedores de que persisten otras formas generadoras de impunidad, como la prescripción, la cosa juzgada, los indultos, en la presente iniciativa atendemos otra válvula de impunidad, que es el encubrimiento. Nuestro Estado tampoco se encuentra exento del incremento de la incidencia delictiva. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un comparativo entre el 2021 y 2022, se ha detectado que los delitos de homicidio y de lesiones dolosas han ido en aumento, y aquellos como violación, abuso sexual, violencia familiar, se encuentran dentro de los delitos con mayor incidencia. Sin lugar a duda,
se reconoce que las instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia realizan una tarea titánica para lograr resultados significativos con el propósito de esclarecer los delitos y, en su caso, sancionar a quienes los cometen. El trabajo de las instituciones de nuestro Estado se ve reflejado de acuerdo con las cifras emitidas por la ONG, donde se observa un importante avance en el tema del combate a la impunidad comparado con la situación a nivel nacional, que coloca a Guanajuato dentro de los 3 primeros lugares de las 32 entidades federativas en las que existe un índice de menor impunidad y o mayor nivel de efectividad durante los años 2020 y 2021. Pese a ello, no podemos quedarnos inertes ante las víctimas cuyo agresor ha quedado impune, por lo que debemos darnos a la tarea de robustecer y fortalecer el marco normativo. Ahora bien, un tema también importante es la percepción de la impunidad que se genera. Por una parte, la falta de socialización y explicación de las diversas posibilidades que pueden acontecer con una carpeta de investigación dentro del sistema de justicia penal, como son, entre otras, las salidas alternas o anticipadas al proceso, el archivo temporal o definitivo y la abstención de investigar al no existir más datos de prueba. Asimismo, debemos considerar que esta percepción de impunidad está combinada con otros factores, tales como el incremento de la incidencia delictiva, la efectividad de las autoridades, pero sobre todo por la baja probabilidad de que un delito se denuncie. Algunas cifras importantes que quiero mencionarles es que en el 2021, a nivel nacional, 22.1 millones de víctimas de más de 18 años. Esta información es del INEGI. Lo que pasa con esta cifra es que un poco porcentaje es denunciado y las razones por las que no se inicia es que el 93.2% de esas víctimas o de esos delitos no fue denunciado y por lo tanto la autoridad no inició una carpeta de investigación. Y entre los factores que se destacan de esa no presentación de la denuncia, destaca uno que es el delito no se denuncia porque existe encubrimiento. Por eso, el día de hoy, esta iniciativa. El probable encubrimiento del sujeto activo para sustraerse de la justicia resulta necesario hacer esta diferenciación de los delitos con mayor incidencia o cuyo fenómeno social impactan o transgreden en la sociedad guanajuatense. Ahora bien, ¿por qué incrementar la pena? Para analizar la proporcionalidad de una pena, debe tomarse en cuenta el tipo de delito que se trata, determinar su alta o baja incidencia y, en consecuencia, encauzar una intervención penal que se traduzca en una mayor pena, lo cual resulta legítimo desde el punto de vista constitucional, al considerar que esa política criminal tiene como objetivo el disminuir o inhibir la incidencia delictiva a partir del aumento de las penas en los delitos de mayor incidencia. Por otra parte, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Guanajuato reportó en el periodo comprendido de enero a diciembre de los años 2021 y 2022, respectivamente, los delitos que colocaron a nuestra entidad federativa dentro de los primeros lugares con alta incidencia delictiva. Haciendo un comparativo de ambas anualidades, se puede visualizar que existen algunos delitos en los que se incrementó y otros donde se redujo su incidencia.
Entre los primeros delitos que inciden en el Estado y de importante impacto social, se destacan aquellos como el homicidio doloso, las lesiones dolosas, la violación, el abuso sexual, la violencia familiar y el feminicidio. Estamos convencidos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de que la familia es el centro de la sociedad y que juega un papel relevante, sobre todo en el desarrollo de cada persona que la integra. Es el seno de la familia donde comenzamos a comunicarnos, a conocernos, relacionarnos y aprendemos a resolver nuestras diferencias, por lo que debemos inhibir todo tipo de violencia que lastime a la familia y que finalmente repercute en la sociedad. Es por ello que proponemos que la violencia familiar y la violación, en caso de encubrimiento, sean sancionados con mayor firmeza. Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está convencido de que dentro de la esfera de acción legislativa está el ofrecer un andamiaje normativo tendiente a reducir o inhibir el índice de impunidad que se vive en nuestro Estado, siendo indispensable realizar una diferenciación de aquellos delitos de mayor incidencia y de alto impacto social, con la finalidad de analizar la pertinencia de que a dichos delitos se les incremente la pena establecida para el delito de que se trate. Es así que se propone incrementar en 1/3 del mínimo a 1/3 del máximo, tratándose de encubrimiento de los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas, violación familiar, violencia familiar y feminicidio. De igual manera, esta iniciativa está orientada con el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que adoptará la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En términos generales, deben promoverse sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, así como facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas a todos los niveles, por lo que debemos sensibilizar a nuestra propia comunidad sobre la realidad de la violencia y sobre la importancia de fomentar la cultura de la denuncia a fin de construir sociedades pacíficas y justas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada.